Jaque Martínez siempre había creído que el universo tenía un sentido del humor retorcido. Allí estaba, a 3.000 años luz de la Tierra, arreglando un reciclador de aire averiado en la estación minera Kepler 442b, cuando la vida decidió lanzarle otra bola curva. El reciclador hacía ruidos que ninguna máquina debería hacer jamás. Algo entre una ballena moribunda y un triturador de basura devorando cubiertos. «Vamos, pedazo de chatarra», murmuró Jaque, apretujando su cuerpo de casi 2 metros en el estrecho hueco de mantenimiento. Su cinturón de herramientas tintineó contra las paredes metálicas mientras maniobraba hacia la fuente del ruido. 23 años arreglando cosas rotas en el espacio le habían enseñado que si algo sonaba mal, probablemente estaba mal. Y si sonaba realmente mal, sin duda le arruinaría el día. El sistema de ventilación de Kepler 442b era un laberinto de conductos y tuberías que conectaba cada rincón de la estación. Jaque conocía estos pasadizos mejor que sus propias habitaciones, lo cual no era mucho decir, ya que sus habitaciones consistían en una cama, un escritorio y una cafetera que había visto décadas mejores. Pero hoy, algo era diferente. Entre los zumbidos y ruidos habituales de la sinfonía mecánica de la estación, podía oír algo más. Algo que sonaba casi como un gemido. ¿Qué demonios? Jaque hizo una pausa, con la llave a medio camino de soltarse. El sonido volvió a sonar, más suave esta vez, resonando desde lo más profundo del sistema de ventilación. No era mecánico, era orgánico y sonaba a miedo. Ahora bien, Jaque Martínez no era de los que investigan sonidos misteriosos en lugares oscuros. Había visto suficientes películas de terror para saber cómo terminaba esa historia. Pero había algo en ese sonido en particular que le remordía la conciencia. Tal vez era como le recordaba a su viejo perro, Rex. O tal vez eran solo 23 años arreglando cosas que finalmente se le subían a la cabeza. Sea como fuere, Jaque se encontró arrastrándose más profundamente por los conductos, siguiendo el sonido. Lo que encontró le hizo dudar de su cordura. Encajada entre una tubería de refrigerante y el conducto principal de aire acondicionado había una criatura del tamaño de un gato doméstico. Pero ahí terminaban las similitudes. Parecía como si alguien hubiera cruzado un hurón con una cría de dragón y luego lo hubiera sumergido todo en luz estelar líquida. Escamas iridiscentes cubrían su cuerpo alargado, cambiando del azul intenso al plateado según el ángulo de la linterna de Jaque. 4 patas terminaban en diminutas garras, y una larga cola con lo que parecía una pequeña aleta en la punta estaba atrapada entre 2 tuberías. La cabeza de la criatura era claramente reptiliana, pero con ojos grandes y expresivos que en ese momento reflejaban puro terror. «Bueno, esto es nuevo», dijo Jaque en voz baja. La cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia él, abriendo aún más sus grandes ojos. Emitió un suave chirrido que, de alguna manera, transmitía miedo y esperanza. Una de sus patas traseras estaba claramente herida, doblada en un ángulo que hizo que Jaque se compadeciera. Jaque tenía 2 opciones. Podía fingir que nunca había visto esa cosa, terminar de arreglar la recicladora y volver a sus aposentos para disfrutar de una tranquila tarde de pasta rehidratada y un entretenimiento cuestionable en la estación. O podía cometer una estupidez monumental e intentar ayudar a una criatura alienígena potencialmente peligrosa que se había perdido en las entrañas de una estación minera. La criatura volvió a gemir, y Jaque tomó una decisión. «De acuerdo, pequeño», dijo lentamente, extendiendo la mano hacia el animal atrapado. «Vamos a sacarte de ahí antes de que te conviertas en parte del sistema de ventilación para siempre». Sacar a la criatura del sistema de ventilación resultó ser más fácil que pasar la seguridad de la estación. Jaque había logrado liberar al pequeño sin demasiado drama, aunque se ganó un pequeño mordisco en el dedo por sus molestias. Los dientes de la criatura eran afilados pero diminutos, más parecidos a los mordiscos de un hámster ansioso que a los de un depredador alienígena. Aún así, Jaque tomó nota mental de comprobar si la enfermería de la estación tenía algún protocolo para enfermedades alienígenas exóticas.
Conociendo su suerte, probablemente acababa de contraer rabia espacial. El verdadero desafío llegó cuando Jake intentó llevar a su nuevo amigo a escondidas a sus aposentos. La criatura, a la que Jake había empezado a llamar Spark por las marcas azul eléctrico que parecían latir a lo largo de sus escamas, no cooperaba mucho con la operación de sigilo. Cada vez que alguien pasaba, Spark asomaba la cabeza de la bolsa de herramientas de Jake y piaba con entusiasmo, como si intentara presentarse a todos los humanos de la estación. No, 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 susurró Jake frenéticamente al pasar el control de seguridad. Se supone que eres un escáner roto o algo igual de aburrido y mecánico. Spark ladeó la cabeza, emitió un sonido que Jake habría jurado que era risa, y enseguida intentó salir de la bolsa por completo. De alguna manera, lograron llegar a los aposentos de Jake sin ser arrestados. Aunque Jake estaba bastante seguro de que su sistema cardiovascular había envejecido unos 5 años en el proceso. Una vez dentro, dejó a Spark en su escritorio y observó detenidamente a su inesperado invitado. La criatura estaba definitivamente herida, apoyando su pata trasera izquierda y moviéndose con la cautela de alguien que sufre. Pero en esos ojos había una inteligencia que le erizó la piel a Jake. No era un animal perdido. Era alguien. De acuerdo, Spark, dijo Jake, rebuscando en su botiquín de emergencias. No soy precisamente veterinario, pero he curado a muchos humanos estúpidos que creían ser más astutos que los equipos de minería. ¿Qué tan diferente puede ser? La respuesta, al parecer, era muy distinta. La anatomía de Spark parecía seguir algunas reglas que Jake reconocía, y otras que no tenían ningún sentido. La pata lesionada parecía ser un simple esguince, que Jake podía controlar con una férula improvisada y un poco de gel antiinsectos. Pero Spark también tenía lo que parecían branquias detrás de las aletas de la cabeza, un segundo corazón latiendo en la cola y una temperatura corporal que fluctuaba según su aparente estado de ánimo. Lo realmente extraño empezó cuando Jake empezó a hablarle. Spark no solo escuchó, sino que respondió. No con palabras, obviamente, sino con chirridos y chasquidos que parecían tener un patrón y un significado. Cuando Jake dijo su nombre, Spark repitió algo que sonaba sorprendentemente parecido a Jake, filtrado a través de un sintetizador. Cuando Jake se señaló a sí mismo y dijo humano, Spark emitió una serie de sonidos complejos que podrían haber sido el nombre de su especie. ¿De verdad intentas hablar conmigo, verdad?, preguntó Jake, colocando suavemente la férula en la pierna de Spark. La criatura lo miró directamente y emitió lo que solo podría describirse como un chirrido afirmativo. Fue entonces cuando el comandante Rodríguez decidió hacer una visita inesperada. Martínez, tenemos que hablar sobre la muestra biológica no autorizada en tu. Rodríguez se detuvo a media frase cuando Spark asomó la cabeza por detrás de la cafetera de Jake y saludó. De hecho, saludó con su pequeña mano con garras. Señor, puedo explicarlo. Jake empezó algo. Simplemente me saludó. Martínez. Sí, señor. Es muy educado. Rodríguez miró fijamente a Spark, quien se había subido al hombro de Jake y observaba al comandante con evidente curiosidad. Por favor, dime que no robaste a un extraterrestre del Departamento de Ciencias. No robé a un extraterrestre del Departamento de Ciencias, dijo Jake con sinceridad. Lo encontré atrapado en el conducto de aire 7 y estaba herido. Y tu primer pensamiento fue llevarlo a tus aposentos en lugar de, bueno, no sé, informar a alguien con autoridad. Spark emitió un sonido que sin duda sonaba a desacuerdo y señaló con una garra diminuta a Jake, luego a sí mismo, e hizo lo que solo podía interpretarse como un gesto protector. Creo que intenta decirte que le salvé la vida, dijo Jake. Rodríguez se frotó las sienes. Martínez, ¿tienes idea de cuánto papeleo requiere un contacto extraterrestre no autorizado? Más del que quiero imaginar. Prueba con 17 formularios diferentes, 3 revisiones departamentales y una audiencia formal con el mando de la estación. Eso suponiendo que esta cosa no se coma a nadie antes de que averigüemos qué es. Spark,
Aparentemente ofendido por la sugerencia de que podría comerse a alguien, cruzó sus bracitos y le dio la espalda a Rodríguez con un bufido que, de alguna manera, transmitía dignidad herida. No creo que sea peligroso, señor, dijo Jake. Mírelo. Es del tamaño de una hogaza de pan, e intentó decir gracias. Rodríguez miró a Spark, quien se había dado la vuelta y le ofrecía al comandante lo que parecía ser un pequeño trozo de metal que había encontrado en alguna parte, una ofrenda de paz. Este va a ser un día muy largo, murmuró Rodríguez. La predicción de Rodríguez resultó ser catastróficamente acertada, aunque ni siquiera él podría haber anticipado lo mal que estaban a punto de salir las cosas. 3 días después de la operación de rescate alienígena no autorizada de Jake, los sensores de largo alcance de la estación detectaron algo que les heló la sangre a todos. Una flota de naves desconocidas saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. Naves desconocidas. Esta es la estación minera Kepler 422b, crepitó la voz del oficial de comunicaciones Walsh por el intercomunicador. Por favor, identifíquense y expongan sus intenciones. La respuesta llegó en un idioma que sonaba como si alguien hiciera gárgaras de grava mezclada con truenos. El traductor universal se activó un momento después, convirtiendo el habla alienígena a algo parecido al inglés, aunque el significado era clarísimo, incluso sin traducción. Devuelvan lo robado o aténganse a las consecuencias. La comandante de la estación Brooks, una mujer que había presenciado su cuota de rarezas cósmicas a lo largo de los años, no la estaba pasando bien. Martínez, ve al centro de mando ahora y trae a tu pequeño amigo. Jake se encontró corriendo por los pasillos con Spark posado en su hombro como el loro más exótico del mundo. La pequeña criatura parecía percibir la tensión en el aire y emitía suaves sonidos de preocupación que, de alguna manera, transmitían confusión y preocupación. El centro de mando estaba en plena crisis cuando llegaron. Las pantallas tácticas mostraban 7 naves enormes, cada una fácilmente 3 veces más grande que la estación, dispuestas en lo que solo podría describirse como una formación de ataque. Las naves en sí mismas desafiaban cualquier descripción fácil. Parecían orgánicas, como si alguien hubiera creado naves de guerra en lugar de construirlas, con curvas fluidas y superficies que parecían cambiar al ritmo de su propia luz interior. Señor, informó el teniente Torres desde la estación de sensores. Las naves alienígenas nos están escaneando. Todavía no tienen armas fijas, pero definitivamente no están aquí para una charla amistosa. ¿Qué quieren de nosotros?, exigió el comandante Brooks. Somos una operación minera, no una instalación militar. Antes de que nadie pudiera responder, la pantalla principal cobró vida, mostrando el puente de la nave alienígena líder. La criatura que apareció en pantalla dejó a Jake sin aliento. Era exactamente igual a Spark, pero de mayor tamaño y mucho más intimidante. 2,4 metros de altura, cubierto de las mismas escamas iridiscentes, pero con garras que probablemente podrían cortar acero, y una expresión que sugería que estaba considerando seriamente convertir toda la estación en polvo cósmico. Soy el general Takmore de la flota de caza Beltar, anunció el alienígena, con una voz profunda y retumbante que pareció estremecer las paredes del centro de mando, incluso a través de los altavoces. Se han llevado a uno de nuestra manada. Devuélvanlo inmediatamente o lo recuperaremos nosotros mismos. El traductor universal trabajaba horas extra, con problemas ocasionales al interpretar conceptos que aparentemente no se traducían bien, pero el mensaje general era claro. Devuélvanos a nuestro hombre o... El comandante Brooks dio un paso al frente, con 20 años de experiencia diplomática que nunca habían abordado situaciones como esta. General Tasmore, soy el comandante Brooks del consorcio minero Terran. No tenemos constancia de haber llevado a nadie de su gente. Quizás haya habido un malentendido. No hay ningún malentendido, gruñó Tasmore. Nuestro explorador más joven desapareció en este sistema hace 3 rotaciones. Su rastro vital emana de su estación. Devuélvanlo o lo tomaremos por la fuerza. Fue entonces cuando Spark decidió hacerse notar.
La pequeña criatura trepó por el brazo de Jake y se posó en su cabeza, piando con entusiasmo en la pantalla. En la pantalla, los ojos del general Tazmore se abrieron de par en par con lo que parecía alivio, seguido rápidamente por algo que podría haber sido rabia. Tío Tax, gorjeó Spark en lo que obviamente era su propio idioma. El sonido era alegre, emocionado y completamente ajeno al hecho de que su tío estaba a aproximadamente 30 segundos de vaporizar una estación minera. Sobrino, respondió Taxamore, con voz más suave, pero aún peligrosa. ¿Qué te han hecho estas criaturas? Jake se encontró de repente en el centro de atención de 7 naves de guerra alienígenas y una tripulación de mando muy confundida. Spark seguía encaramado sobre su cabeza, parloteando en lo que parecía una explicación extremadamente animada de los acontecimientos recientes. Por desgracia, Jake no hablaba Valar, así que no tenía ni idea de si Spark le estaba contando a su tío sobre el rescate o empeorando la situación infinitamente. General, dijo el comandante Brock con cuidado, parece que su sobrino resultó herido y se perdió en nuestro sistema de ventilación. Uno de nuestros trabajadores de mantenimiento lo encontró y lo ha estado cuidando. La mirada de Tazmore se fijó en Jake con la intensidad de un láser. Tú, humano, da un paso al frente. Jake deseó muchísimo haber llamado diciendo que estaba enfermo ese día. Pero con Spark todavía parloteando alegremente sobre su cabeza y 7 naves de guerra alienígenas apuntando a la estación, dar un paso al frente parecía la única opción que no terminara con todos convertidos en escombros espaciales. Sí, señor, dijo Jake, intentando proyectar una confianza que no sentía en absoluto. Soy Jake Martínez. Encontré a Spark. O sea, tu sobrino atrapado en nuestro sistema de reciclaje de aire. Estaba herido, así que lo ayudé. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que llega justo antes de que sucedan cosas muy malas. El general Tazmore miró a Jake durante lo que pareció una eternidad. Sus rasgos escamosos eran ilegibles. Detrás de él, Jake pudo ver a otros guerreros moviéndose con la fluida gracia de los depredadores preparándose para la acción. Tocaste a un miembro de la manada, dijo Taxamore lentamente, sin permiso, sin entender. Bueno, dijo Jake porque aparentemente su boca se había desconectado de los protocolos de autoconservación de su cerebro. Estaba atascado y asustado. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlo allí? Claramente, esta no era la respuesta que el general Tazmore esperaba. Lo que sucedió después habría sido divertidísimo si no fuera potencialmente fatal. La expresión del general Tazmore cambió por varias emociones que Jake no pudo descifrar, mientras Park continuaba su animada explicación desde su posición sobre la cabeza de Jake. El traductor universal estaba trabajando horas extra, ocasionalmente escupiendo fragmentos como lugar atascado y pierna herida, y un buen humano ayudó. Pero aparentemente era un idioma complejo con muchos matices culturales que no se tradujo bien. Dices que ayudaste a mi sobrino, dijo Tazmore lentamente, con la voz cargada de furia controlada que sugería que estaba decidiendo entre la vaporización inmediata y una lenta tortura creativa. Sin embargo, lo tienes cautivo. Cautivo. Jake miró a Spark, que ahora se acicalaba las escamas con evidente satisfacción. ¿Te parece cautivo? ¿Silencio? Rugió Taxamore. No permitiré que una especie inferior se burle de mí. Jake sintió que su temperamento se encendía. Había pasado 3 largos días jugando a la niñera alienígena mientras esquivaba los protocolos de seguridad y escuchaba a varios jefes de departamento discutir sobre los procedimientos xenobiológicos adecuados. Lo último que necesitaba era un lagarto enorme con problemas de control de la ira, cuestionando sus motivos. La especie inferior, replicó Jake, aparentemente decidiendo que la discreción estaba sobrevalorada. Escuche, General Gadsile. Encontré a su sobrino atrapado en una tubería con una pata herida, muerto de miedo. Podría haberlo dejado allí o haberlo entregado al Departamento de Ciencias para que lo pincharan y lo manipularan como a un laboratorio. Rata. En cambio, lo llevé a casa, le curé la pata y me aseguré de que estuviera a salvo.
Así que, antes de empezar a amenazar, quizá deberías preguntarle qué pasó en realidad. El centro de mando quedó en silencio sepulcral. La comandante Brooks parecía estar calculando cómo meter a toda la tripulación de la estación en las cápsulas de escape. El teniente Torres se había agazapado tras su consola. Incluso el zumbido de fondo del sistema de la estación pareció apagarse, como si la propia maquinaria contuviera la respiración. Tasmore miró a Jake un largo rato, con sus rasgos escamosos y legibles. Luego le habló en un veloz velar a Spark, quien respondió con una explicación igualmente rápida que incluyó señalar a Jake con frecuencia y lo que parecía un elogio entusiasta. «Mi sobrino dice que lo alimentaste», dijo Taxamore, con un tono un poco menos homicida. «Bueno, sí, tenía hambre. Le di algunas de mis raciones de emergencia y un poco de pasta de proteína sintetizada». «¿Le diste tu propia comida? No es que la usara para nada importante». El tipo necesitaba comer. Una conversación más rápida. Spark se animaba cada vez más, haciendo gestos que indicaban claramente la atención médica y los cuidados de Jake. En un momento dado, incluso demostró cómo Jake le había entablillado la pierna, usando sus pequeñas garras para imitar el suave toque de Jake. «Dice que le cantabas cuando tenía miedo». Thor continuó, su voz ahora más confundida que enojada. Jake sintió que se le encendía la cara. Puede que haya tarareado un poco. Parecía gustarle. Tarareabas rock clásico, sobre todo algunos Beatles. Tiene un gusto sorprendentemente bueno para ser un extraterrestre. El Dr. Kim, que había estado observando en silencio desde la parte trasera del centro de mando, eligió este momento para dar un paso al frente. «General Tasmore, si me lo permite, hemos estado tratando de comprender la fisiología de su sobrino para cuidarlo mejor. Nuestros escáneres indican que está notablemente sano a pesar de su terrible experiencia. Al parecer, esto fue lo que no debía decir». La expresión de Takimore se ensombreció de nuevo. «¿Realizaste experimentos médicos en un miembro de la manada Beltar?» «No, no», dijo el Dr. Kim rápidamente. «Solo escáneres no invasivos para asegurar su bienestar. Sin su consentimiento, sin comprender nuestras costumbres, Jake podía ver a dónde se dirigía esto, y no era nada bueno. Mire, general, creo que tenemos un problema de comunicación. Nadie experimentó con nadie. Intentábamos ayudar». «¿Ayudar?», repitió Tam como si la palabra le supiera extraña. «¿Espera que crea que una especie con la que nunca nos hemos topado ayudaría a un Beltar sin esperar nada a cambio? Sí, de hecho, eso es lo que hace la gente decente». El traductor universal falló al decir eso, convirtiendo la respuesta de Jake en algo que sonaba como una declaración formal de derechos territoriales. Los ojos de Tasmore se entrecerraron peligrosamente. «¿Reclamas territorio sobre mi sobrino?» «¿Qué? No. Digo que ayudar a alguien herido es simplemente decencia básica». Otro fallo de traducción. Esta vez salió como algo sobre desafiar la jerarquía de la manada. Jake observó con horror cómo todos en la pantalla adoptaban lo que era inconfundiblemente una postura de combate. «Eso es todo», dijo Jake, levantando las manos en señal de frustración. «El traductor está empeorando las cosas. Spark, amigo, ¿puedes explicarle a tu tío que no intento robarte ni desafiar a nadie ni lo que sea que esta cosa esté haciendo sonar?» Spark miró a Jake, luego a la pantalla donde su tío tenía un aspecto cada vez más homicida, y luego volvió a mirar a Jake. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. La pequeña criatura bajó de la cabeza de Jake, se colocó justo frente a él y comenzó lo que solo podría describirse como una ceremonia formal. Presionó sus pequeñas manos con garras contra el pecho de Jake, emitió una serie de vocalizaciones complejas que no se parecían en nada a sus anteriores chirridos y chasquidos, y luego tocó con la frente la mano de Jake. El efecto en el Beltar fue inmediato y dramático. Todos los guerreros en la pantalla se congelaron como si los hubieran alcanzado con un arma aturdidora. El general Tasmore se quedó boquiabierto,
revelando dientes que probablemente podrían atravesar el blindaje del casco de la nave estelar. ¿Qué acaba de pasar?, susurró el comandante Brooks. La doctora Kim revisaba frenéticamente su base de datos cultural. Creo que acabamos de presenciar una especie de ritual de unión. En la pantalla, el general Tasmore miraba a Jake con una expresión que había pasado de la rabia a algo cercano al asombro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. La manada se unió. Mi sobrino los ha reclamado como familia. Lo que siguió fueron quizás las 48 horas más surrealistas en la historia de las relaciones extraterrestres. Jake pasó de trabajador de mantenimiento a diplomático accidental en un abrir y cerrar de ojos. Y nadie estaba seguro de cómo manejar la situación. Y menos Jake. Bueno, déjenme aclarar esto, dijo Jake, sentado en lo que solía ser la sala de conferencias B, pero que ahora parecía ser el centro de una investigación xenológica pionera. Gracias a que Spark hizo su pequeño gesto de tocarse la frente, ahora soy legalmente su padre en el espacio. La doctora Kim asintió con entusiasmo, su tableta prácticamente humeaba por la velocidad con la que tomaba notas. Según la información cultural que le proporcionó el general Tax Moore, el vínculo de manada es una de las relaciones más sagradas en la sociedad Beltar. Normalmente se reserva para parientes consanguíneos o guerreros que se han salvado la vida mutuamente en combate. Pero yo no. Eso es lo que hace que esto sea tan inédito. La doctora Kim continuó, con los ojos brillantes con la clase de emoción que solo surge al descubrir algo completamente nuevo. Aparentemente, el vínculo trasciende las barreras de las especies. Ahora eres considerado parte de la unidad familiar de Spark con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. ¿Qué tipo de responsabilidades?, preguntó Jake, aunque estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. La comandante Brooks consultó sus propias notas, con aspecto de alguien que estaba reconsiderando seriamente sus elecciones profesionales. Bueno, según el general Tasmore, ahora eres responsable de la educación de Spark, de su eventual selección de pareja y de participar en algo llamado la Gran Cacería cuando alcance la mayoría de edad. La Gran Cacería. Piensa en ello como una combinación de ceremonia de graduación y viaje de casa, explicó la doctora Kim. Muy importante para los jóvenes guerreros. Spark, que estaba sentado con satisfacción en la mesa de conferencias, compartiendo lo que parecía cecina sintetizada con Jake, gorjeó algo que sonó sospechosamente a aprobación. Esto es una locura, murmuró Jake. Solo quería arreglar un reciclador de aire. La situación se complicó aún más cuando el general Tasmore insistió en supervisar personalmente la introducción de Jake a la aduana Beltar. Esto implicaba que el general, 3 de sus tenientes y unos 22 kilos de armadura ceremonial serían transportados a la estación para lo que Tasmore llamó los protocolos adecuados de integración de la manada. La primera lección fue técnica de caza, que tuvo lugar en la bodega de carga 7 y salió tan bien como cualquiera esperaría. Hay que acercarse a la presa con paciencia y sigilo, explicó el general Tasmore, mientras su enorme figura se movía con sorprendente gracia mientras demostraba una postura de acecho adecuada. Siente el ritmo de la caza en la sangre. Jake, agazapado tras una pila de cajas de suministros, no sentía nada en la sangre excepto cafeína y una creciente confusión. General, con todo respeto, soy técnico de mantenimiento. Lo más peligroso que caso suele ser un cortocircuito. Tonterías. Taxelmore respondió, ya tienes todo listo. Cazar es parte de tu naturaleza. Lo que siguió fue una hora en la que Jake intentó acechar a un objetivo improvisado mientras Tasmore hacía comentarios cada vez más frustrados. Al parecer, los humanos no tenían el don natural de moverse como sombras líquidas en espacios reducidos. ¿Quién lo diría? No, lo dijo por 15ª vez. Te mueves como una bestia herida. ¿Dónde está tu gracia depredadora? Creo que mi gracia depredadora se quedó en la tierra, jadeó Jake, desenredándose de donde se había enredado con una red de carga. Spark,
Observando desde su posición en una caja cercana, emitió un sonido que sin duda era risa. Sin embargo, el intercambio cultural fue recíproco. Jake presentó a los Beltar el concepto de la noche de cine, lo que llevó a un grupo de guerreros alienígenas sentados en la sala de demolición de la estación, completamente fascinados por Duro de Matar. El humano Mlan demuestra una excelente lealtad a la manada, observó la teniente Kexer, masticando palomitas con sus afilados dientes. Su improvisación táctica es impresionante. Sí, Bruce Willis es genial, asintió Jake. Espera a ver la secuela. El general Tasmore tomaba notas detalladas sobre la doctrina de combate humana. Aparentemente convencido de que Duro de Matar era un documental sobre tácticas militares humanas. Jake decidió no corregirlo. El verdadero avance llegó cuando Jake introdujo la pizza a los Beltar. Resultó que los guerreros alienígenas capaces de levantar pesas en pequeñas naves espaciales tenían una gran debilidad por el queso y el pepperoni. Esta pizza es un sustento aceptable, declaró Taxamore, mientras se preparaba para su tercera rebanada. Aunque la base del pan carece de la textura adecuada para el agarre de garra. Hablaré con el técnico del sintetizador de alimentos para que sea más adecuada para los guerreros, prometió Jake. La doctora Kim se lo estaba pasando en grande documentando cada interacción entre humanos, y sus notas de investigación se estaban convirtiendo en la base de lo que eventualmente sería la primera guía completa sobre cultura, aunque estaba bastante segura de que el comité de revisión académica tendría algunas preguntas sobre su metodología. Esto es increíble, le susurró a Jake durante un descanso en las demostraciones culturales. Son una sociedad de manadas con complejas jerarquías sociales, pero también cuentan con tecnología avanzada de carenado espacial y lo que parece ser una estructura militar democrática. Las implicaciones antropológicas son asombrosas. Genial, Doc, respondió Jake, mientras observaba a Spark enseñar a un grupo de guerreros jóvenes a jugar al póker con fichas hechas con pernos de repuesto. Solo recuerda que hace 6 horas estaban listos para volarnos a todos en pedazos. Sobre eso, Kander Rodríguez intervino, apareciendo junto a Jake con la expresión de alguien que ha estado lidiando con pesadillas burocráticas todo el día. Acabo de terminar una llamada de 12 horas con el Comando de la Tierra. Quieren un informe completo, 3 evaluaciones culturales y una explicación de cómo un trabajador de mantenimiento se convirtió en nuestro principal contacto diplomático con una nueva especie alienígena. ¿Qué les dijiste? Eso es el martes, dijo Rodríguez secamente. Porque, sinceramente, Jake, cosas raras como estas solo te pasan los martes. Como para demostrar su punto, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. En la pantalla principal, aparecían nuevos contactos en los sensores de largo alcance, más naves, pero estas transmitían en frecuencias diferentes. General, gritó el comandante Brooks. Recibimos transmisiones de lo que parece ser otra flota. Exigen que regrese a su territorio inmediatamente. La expresión de Fasmore se ensombreció. El Consejo se impacienta con nuestra prolongada ausencia. Cuestionaban la conveniencia de un intercambio cultural prolongado. Jake miró a Spark, quien se había quedado muy quieto sobre su hombro. Eso no suena bien. No lo es, admitió. Hay quienes entre mi gente creen que el contacto con otras especies debilita a la manada. Preferirían que este encuentro nunca hubiera ocurrido. Y si no regresa, vendrán aquí en masa y no les interesarán las noches de pizza y cine. Jake miró fijamente las naves que se acercaban en la pantalla, luego a Spark, luego al grupo de personal humano de andar que, de alguna manera, se había convertido en su responsabilidad en el lapso de 3 días. Bueno, dijo finalmente, esto se ha vuelto mucho más complicado. La llegada de la flota del Consejo Beltar resultó ser tan divertida como una endodoncia hecha por avispas furiosas. Las naves del Consejo eran más grandes, de aspecto más desagradable, y su tripulación estaba a cargo de Beltar, quien claramente no había recibido el memorándum sobre las noches de pizza y cine. Su líder, el alto consejero Vestara, hacía que el general Tasmore pareciera un osito de peluche en comparación. La voz del hermano Vestara resonó por el sistema de comunicación. Han deshonrado a la manada con esta mezcla.
Regresen de inmediato y traigan al humano para que sea juzgado. A Jake no le gustó la forma en que dijo, juicio. Tenía la clase de firmeza que sugería que su esperanza de vida podía medirse en minutos en lugar de años. La hermana Tasmore respondió, con voz cuidadosamente controlada. El humano ha honrado nuestras costumbres. Salvó la vida del joven Spark y aceptó el vínculo de la manada. Hacerle daño violaría nuestras leyes más antiguas. Leyes escritas para Beltar, no para parásitos alienígenas. Fue entonces cuando Spark decidió que ya había oído suficiente. La pequeña criatura trepó por el brazo de Jake hasta su hombro y comenzó lo que solo podría describirse como la rabieta más épica de la historia galáctica. Pío, chasqueó y parloteó en la pantalla con una indignación tan evidente que incluso el traductor universal desistió de seguirle el ritmo. ¿Qué está diciendo?, preguntó Jake. La doctora. Kim revisó su software de análisis lingüístico. Creo que acaba de llamar al alto consejero. Bueno, el traductor tiene dificultades, pero creo que el equivalente en inglés más cercano sería cavernícola ignorante con la capacidad cerebral de algas fosilizadas. Spark, dijo Jake, sorprendido. Eso no es muy diplomático. Pero Spark no había terminado. Señaló a Jake, luego a sí mismo, y luego se lanzó a lo que claramente era un relato detallado de los últimos días. Todos los Velure de ambas flotas escuchaban atentamente. Sus expresiones cambiaban mientras Spark contaba su historia. Está explicando el ritual del Pack Bond, tradujo Tax en voz baja. Cómo lo cuidaste sin esperar recompensa. Cómo lo protegiste de quienes lo habrían tratado como un espécimen en lugar de como un miembro de la familia. En la pantalla, la expresión del alto consejero Vestara cambiaba lentamente de furia asesina a algo cercano a la reflexión. Cuando Spark terminó su discurso, guardó silencio un largo rato. Muéstrame las habitaciones de este humano, exigió. Y así fue como Jake se encontró dando una visita guiada por su pequeño espacio vital a uno de los seres más poderosos de la sociedad Beltar, mientras una pequeña criatura alienígena le contaba constantemente sobre sus habilidades domésticas. Aquí es donde Jake construyó el nido de curación, cantó Spark, señalando la cama de Jake, donde había pasado su tiempo de recuperación. Tejidos humanos suaves y dispositivos de calentamiento. Vestara examinó el equipo médico improvisado que Jake había creado, incluyendo la férula improvisada y las porciones de comida cuidadosamente medidas que le había estado dando a Spark. Sus garras recorrieron el botiquín de emergencia de Jake, anotando que suministros se habían usado. Usaste tus propios suministros médicos, observó. Bueno, sí, él los necesitaba más que yo. Tu propia comida tiene hambre. Tu propio espacio para dormir. Estaba asustado y herido. ¿Dónde más iba a dormir? Roxatara se enderezó hasta alcanzar su altura máxima de 8 pies y miró a Jake durante lo que pareció una eternidad. Entonces ella hizo algo completamente inesperado. Ella se rió. Era un sonido como de campanillas de acero, musicales pero con un filo que podía cortar vidrio. General Tasmore, dijo, todavía riéndose. Parece que su sobrino ha elegido a su tutor. Bueno, este humano demuestra lealtad a la manada sin siquiera entender nuestras costumbres. Por lo tanto, ¿no vamos a ser vaporizados?, preguntó Jake esperanzado. Al contrario, dijo Vestarro. Por la presente, el Consejo reconoce la validez del vínculo de manada. Además, proponemos una alianza formal entre nuestra especie con esta estación sirviendo como el primer puesto diplomático humano conjunto. El comandante Brooks, que había estado siguiendo el recorrido a una distancia segura, dio un paso al frente. Alto consejero, si bien apreciamos el honor, debo señalar que establecer una embajada requiere la aprobación del comando terrestre, y la burocracia puede ponerse al día más tarde, lo interrumpió Vexara. La manada ha hablado. El joven Spark permanecerá aquí como nuestro enlace oficial bajo la tutela de Jake Martínez. Jake parpadeó. Lo siento. ¿Y ahora qué? Felicitaciones, susurró la doctora. Kim, ahora eres el primer padre adoptivo interespecies de la galaxia y el nuevo jefe de relaciones extraterrestres de Kepler 442b, como si estuviera calculando cómo explicar esto a sus superiores. Espero que estés listo para un cambio de carrera, Martínez.
6 meses después, la vida de Jake se había transformado de una manera que nunca hubiera imaginado. Sus habitaciones se habían ampliado para dar cabida a visitantes humanos y velares. No podía acostumbrarme a despertar a encontrar al general Tasmore sentado en su cocina tomando café y leyendo los informes diarios de la estación. Los informes de eficiencia minera son muy esclarecedores, decía Taxamore, como si discutir las tasas de extracción de mineral fuera la cosa más natural del mundo. Su especie aborda la recolección de recursos con una precisión sistemática admirable. Gracias, general, respondía Jake, intentando no pensar en cómo su vida se había convertido en una sitcom escrita por fuerzas cósmicas con un sentido del humor muy extraño. La embajada de Beltar ocupó lo que solían ser 3 bahías de carga, con controles ambientales que podían acomodar a ambas especies. Spark había crecido considerablemente durante su estancia en la estación, aunque todavía prefería viajar en el hombro de Jake durante sus rondas diarias. Su título oficial era enlace cultural y embajador en el espacio humano, pero Jake todavía lo llamaba amigo. Los cachorros que vinieron a visitar la embajada quedaron infinitamente fascinados por las costumbres humanas. Jake se había convertido en profesor no oficial y le explicaba todo, desde la importancia estratégica del póker hasta el significado cultural de las películas de acción. Los cachorros, a su vez, le enseñaron a Jake técnicas básicas de caza, aunque él era todavía terrible para moverse con gracia depredadora. El tío Jake se mueve como un herbívoro confundido. Uno de los cachorros, Siska, observó durante una lección de sigilo particularmente desastrosa. Gracias, chico. Realmente siento el amor familiar aquí. Pero los cachorros lo adoraban de todos modos, agrupándose durante la hora del cuento, cuando Jake les contaba sobre la Tierra y la historia humana. Sus historias favoritas siempre fueron aquellas sobre humanos ayudando a los animales, que parecían resonar con algo profundo en la cultura Tar. El Dr. Kim había publicado 17 artículos sobre la sociedad y estaba trabajando en una guía integral de intercambio cultural. El comandante Rodríguez de alguna manera se había convertido en el experto de la estación en leyes entre especies, un campo que aparentemente requería mucho café e interpretación creativa de las regulaciones. La comandante Brooks había sido ascendida a administradora regional de relaciones humanas, aunque insistía en que su verdadero trabajo seguía siendo evitar que Jake iniciara accidentalmente un incidente interplanetario. Martine, dijo una mañana, al encontrar a Jake en el salón principal de la embajada, enseñando a un grupo de jóvenes los puntos más finos del póker. El Comando Terrestre quiere saber si estás interesado en encabezar el nuevo programa de intercambio cultural cenológico. Jake miró la escena a su alrededor. Spark estaba traduciendo sus instrucciones de póker a velar rápido mientras el general Tasmore bromeaba desde la barrera, ofreciendo consejos tácticos sobre técnicas de farol. Los cachorros de Trebeltar discutían sobre quién debía repartir la siguiente mano, mientras el Dr. Kim documentaba su enfoque matemático para los cálculos de probabilidad. ¿Sabe qué, comandante?, dijo Jake, viendo a Spark ejecutar con éxito una cara de póker perfecta mientras tenía lo que Jake estaba bastante seguro que era una mano terrible. Creo que estoy justo donde pertenezco. Spark lo miró y gorjeó algo que el traductor universal tradujo como la familia permanece unida. Maldita sea, amigo, dijo Jake, extendiendo la mano para rascar detrás de las aletas de la cabeza de Spark. Maldita sea, lo hacemos. Fuera de las ventanas de la embajada, naves andarhumanas se movían en patrullas coordinadas, protegiendo una estación minera que de alguna manera se había convertido en el puesto diplomático más importante en el espacio humano. Y en el centro de todo estaba un trabajador de mantenimiento que había aprendido que a veces las reparaciones más importantes que se pueden hacer no son en las máquinas, sino en el conexiones entre los seres vivos. Incluso si esos seres resultan ser guerreros alienígenas de 8 pies de altura con una seria debilidad por la pizza estilo tierra y un amor inexplicable por las películas de Bruce Willis. Jake Martínez siempre había creído que el universo tenía un retorcido sentido del humor.